De la A a la Z, ustedes saben que existe, y es preexistente a lo que ha sido la modificación del trabajo judicial aquí en la provincia de Río Negro, lo que se denomina el juicio abreviado. Es un mecanismo de resolución que ya entonces, antes de esta reforma, acortaba los tiempos de un caso que la justicia debía resolver. Tuvimos la semana pasada algo que juntó las dos cosas, ¿no? El juicio abreviado con los tiempos más acotados que la justicia tiene ya a partir de la reforma, y realmente fue como muy impactante para todos, inclusive para nosotros en el trabajo de los medios de comunicación. Fue el caso donde se estuvo resolviendo la situación de la muerte de Hugo Stojakovic, y puntualmente allí nos encontramos con estas dos cosas, ¿no?, juntas, que fueron muy impactantes. Por eso estamos con el doctor Miguel Ángel Caimaro Pozzi, a quien le agradecemos los minutos que nos va a estar dedicando. Bienvenido, buenas noches. Gracias, bueno, te agradezco la invitación y también, bueno, el contacto siempre a través de Elena, nuestra jefa de prensa, que es la que nos acerca al canal. Bueno, y doctor, por supuesto que nos sumamos al saludo de Elena, que la tenemos cerca encima. Doctor, la verdad que lo que pasó la semana pasada fue fuerte porque juntó dos cosas, ¿no? Esta, si se quiere, buena costumbre que estamos encontrándonos todos de que la justicia resuelve rápido, sumado a algo que ya de per se significaba que algo se resolvía antes de tiempo, ¿no? Sí, exacto. Y fue fuerte lo que pasó, porque estábamos hablando de algo que a 11 días del episodio que genera un deceso, se termina resolviendo. Estamos todos como acostumbrándonos a este nuevo ritmo, ¿no? Bueno, también ustedes, imagino. Nosotros también estamos acostumbrándonos a este nuevo ritmo que está impuesto por el código que se comenzó su aplicación en agosto del año pasado, con lo cual en las audiencias nosotros también decimos que estamos un poco ayornándonos en relación a estos nuevos procedimientos del sistema. Y sí, como vos decías, vamos a ir acostumbrándonos de a poco, porque esta no es la regla. Los hechos resueltos en 11 días, claro, ni en 15 días no es la regla. Pero es, como alguna vez generalmente comentan, que la justicia lenta no es justicia, pero también hay que tener en cuenta que la justicia también tiene que tener calidad. Claro. Hay que sumar la rapidez en lo posible y que tenga que ver con la calidad de la misma, ¿no? Así que también quedamos muy satisfechos con este juicio que se hizo la semana pasada, que, te quiero confesar, quizás no es una situación que sea totalmente atribuible a los jueces. Acá han trabajado los fiscales conjuntamente con las defensas. Claro, y las defensas se han mostrado permeables de alguna manera a decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos a conversar. Exacto. Yo te puedo explicar lo siguiente. El paso procesal más importante dentro del juicio penal es el debate, es el juicio oral propiamente dicho, que tiene que atravesar una serie de pasos procesales que están determinados por el Código de Procedimiento para llegar a esa audiencia de debate oral y pública, donde se citan testigos, se hacen venir a los peritos para que expliquen sus conclusiones, puede haber una prueba documental, es decir, eso conlleva una gran cantidad de energía, de gasto y de tiempo. Bueno, ¿qué es lo que hace el Código? Brinda una herramienta jurídica, por eso a veces esto de que las partes arreglan. Sí, que por ahí le suena fuerte algunas. Suena fuerte o suena un poco a malentendido. Justamente es la palabra, las partes arreglan y convienen, bueno, cuál es la suerte que va a tener ese imputado en esa causa penal determinada. Sin que esta entrevista se convierta en un análisis de lo que pasó en la semana pasada, pero imagino que debe ser mucho más simple llegar a ese punto de acuerdo cuando hay material probatorio tan contundente. En este caso puntual había muchísimo material probatorio. Uno supone que allí la misma defensa dice, bueno, frente a la contundencia del material probatorio es más factible que decida dar ese paso, ¿no? Exacto. Bueno, esto, como te decía al principio, tiene que ver con este trabajo previo de recabar la prueba por parte de los fiscales, que en este caso ha sido verdaderamente rápida, pero en líneas generales, no por anclar en este caso en particular, tiene que haber, por supuesto, una aceptación por parte de la defensa, una colaboración por parte de la defensa. Entonces son dos intereses que en un principio se contraponen, pero que después empiezan a unar un poco sus reclamos y le presentan al juez un panorama
para que el juez homologue ese acuerdo, en donde deben estar, por supuesto, deben estar de acuerdo el fiscal. Si hay un querellante, tiene que estar de acuerdo ese querellante, la defensa, y la persona más importante que tiene que estar de acuerdo es el imputado. Es decir, si ese pie no está de acuerdo, esa pata no está de acuerdo, bueno, pues este proceso no se puede llevar adelante. Pero hay que destacar que siempre hay una colaboración para que la Fiscalía acepte, a veces bajar un poco el quantum de la pena. Y esto tiene que ver con lo siguiente, perdóname. ¿Cuál es la finalidad que tenemos ahora los jueces y las partes? La solución del conflicto. Ese conflicto que se genera el día que ocurrió el hecho, entre un particular y otro particular. Tenemos que tratar de restablecer la armonía entre esos particulares, o los deudos de esos particulares, y en lo posible también restablecer la paz social. Entonces, muchas veces una pena elevada no es la solución del conflicto, o una pena de encarcelamiento no es la solución del conflicto y llegamos por otra vía a la suspensión de juicio a prueba. Es decir, son medios alternativos que tienen que ver con que no sea estrictamente siempre la cárcel cuando hay otra solución que puede solucionar el conflicto y llevar armonía y paz. Ahora, la solicitud del juicio abreviado por la parte que fuere que comience si se quiere, negociación, no sé si el término es el adecuado, por ahí suena fuerte también, pero es en definitiva eso, ¿no? Es una palabra que a veces tiene un preconcepto negativo que no necesariamente debería tenerlo. Ahí necesariamente viene contemplado que hay una merma o que hay una atenuación de la pena, o podría no estar incluido en esto, o podría no considerarla el juez que resuelve. Bueno, acá dos cosas comprende tu pregunta. La primera es que es un trabajo conjunto que tienen que hacer el fiscal y el defensor para que ese acuerdo les convenga a los dos. Por supuesto que ante la posibilidad de que el imputado acepte la responsabilidad en el hecho, se declare culpable. Y acorte todo el proceso. Y acorte todo el proceso, ¿sí? Solucionando o tratando de solucionar el conflicto. Bueno, el fiscal también puede tener en cuenta y ponerlo en la balanza a los efectos de pedir una pena, porque en definitiva la pena tiene que ser justa. No es una venganza la pena, el encarcelamiento no es una venganza, es una pena justa a una persona que ha cometido un ilícito. Entonces, quizás la pena justa para el fiscal, dada estas circunstancias, dada estas aceptación de responsabilidad, reconocimiento de la culpa, acortamiento de todos los procesos, puede darse la posibilidad de que el fiscal solicite una pena menor. Ahora, los jueces no podemos imponer una pena mayor a lo solicitado por las partes. A eso iba, justamente. ¿Sí? Es decir, si las partes han acordado una pena de, por ejemplo, 5 años de... El juez rompería el acuerdo, básicamente. No podemos. Legalmente no podemos. Está establecido en el código, porque los jueces también nos tenemos que regular por el código de procedimiento. Claro. Es decir, no solamente las partes, sino que nosotros también tenemos nuestra actividad absolutamente regulada por el código de procedimiento. De manera tal que está impedido legalmente que el juez aplique una pena superior. Y esto tiene que ver con con un espíritu del código de procedimiento, ¿sí? Si es adversarial y las partes, que son los interesados en que ese conflicto se solucione, llegan a este acuerdo A, bueno, el juez lo que tiene que hacer es velar por la legalidad, por el control de que todas las pautas estén cumplidas, que eso no se salga de los lineamientos del Código Procesal, y si eso se cumple, pues bien, homologarlo, y no tomarlo como propio este conflicto y resolver lo que él quiera. Tiene que ajustarse a lo que las partes han convenido. Se da un factor... Todas las cosas merecen distintas lecturas, ¿no? Y nosotros nos entusiasmamos porque entendemos los beneficios de la velocidad del procedimiento. Entendemos los beneficios porque no son esos juicios de antes donde uno veía el esfuerzo que los testigos al declarar tenían que hacer para acordarse de lo que había pasado
en el momento 5 del años episodio atrás. y había 5 o 4 años atrás, y era realmente a veces hasta penoso ver gente esforzándose e intentando acordarse de lo que había declarado a la policía en aquel momento. Además, ya, a lo mejor ya no vive más en Bariloche y vive en otra Claro, localidad. sí, había que contactarlos. Exactamente. Era realmente una situación difícil. Pero uno también encuentra las primeras contraindicaciones en este tipo de situaciones con, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con lo fresco de un episodio luctuoso, fatal, donde evidentemente los ánimos estaban sumamente caldeados y a pesar del acuerdo entre las partes hubo, si bien no pasó a mayores, hubo circunstancias por lo menos atendibles que merecieron la seguridad y la presencia de la policía en el recinto. Esto es algo con lo que también se debe convivir, ¿no? Sí, y además se tiene que trabajar eso. No tenemos que perder de vista que los interesados, los involucrados, son las partes, sus defensores, las víctimas, sus deudos y el imputado. Esos a los que nos tenemos que atener nosotros. Si después hay un clamor popular, si hay, bueno, eso no tiene que ser motivo de presión, ¿sí? Por supuesto que va a existir, porque yo he escuchado este clamor popular, bueno, en los delitos culposos es muy baja la pena. Bueno, eso es una cuestión legislativa. Pero, amén de esto, que es verdad y es cierto, si el propio creyente, que es el representante de la víctima, es el representante legal que está conviviendo con la familia del deudo todos los días, acepta las circunstancias y acepta el monto de pena y acepta las pautas, ¿sí? ¿Qué mejor que atender a ese interés? Pero entiendo lo que decís vos, un juicio rápido, como te decía al principio, tiene que tener su correlato de que sea un juicio que también tenga su calidad. Claro. No perder la calidad por hacer un juicio rápido. Y por otro lado, tampoco nos tenemos que acostumbrar a que todos los juicios van a ser de 11 días. ¿sí? No, Todavía tenemos... en este caso tenía particularidades muy puntuales, demasiada contundencia en las pruebas. Y el código lo dice, lo voy a parafrasear. A ver, tienen toda esta cantidad de pruebas, ¿sí? No este caso particular, pero tienen 2 testigos que vieron el hecho, que lo apuntan al imputado. Tienen 2 pericias cuyo resultado es desfavorable para el imputado. A ver, pónganse de acuerdo, ¿sí? Y no esperemos hacer ese juicio con estos inconvenientes que vos decís. La citación de los testigos, volver a llamarlos, que vuelvan a declarar en el juicio. Es decir, esto es lo que se espera de la solución del conflicto y que las partes asuman esa solución del conflicto, ¿sí? Como una mirada nueva. No pensaba preguntarle esto, pero usted lo mencionó en un parte de la respuesta y quería preguntarle cómo conviven ustedes con esto de las magnitudes de las penas en función de lo culposo, que aplica mucho, la gente lo tiene muy visible en los accidentes de tránsito, ¿no? Sí. Donde es verdad que, de hecho, nos pasa en la radio como resonancia de lo que piensa la comunidad. Nosotros cubrimos un juicio e inmediatamente empiezan los llamados, pero ¿cómo 6 años para esta persona que con todas estas circunstancias provoca la muerte de 2 personas en la Bustillo? ¿Cómo 4 años, una vida en las características de un accidente que encima, al estar filmado, la gente lo vio y lo tomó como propio? Sí. Y vos decís, el planteo tiene lógica también de parte de la población cuando lo dice. O sea, una vida no... 4 años, es complicado de explicarlo. Exacto. ¿Cómo se encuentran ustedes cuando lo explican? Los jueces tenemos una mirada absolutamente técnica, ¿sí? Si el legislador al momento de describir una conducta le atribuye una pena determinada, recordá que nosotros tenemos un mínimo y un máximo. Es decir, esa línea nos podemos mover entre ese mínimo y ese máximo. Si aplicamos una pena por fuera, es una pena ilegal, ¿sí? Claro. Que cometemos un delito. Ahora bien, si me parece adecuada o no adecuada, a mí me tiene que parecer adecuada dentro de ese parámetro. Y estamos acostumbrados porque nuestro trabajo es así. Es su profesión, es su formación. Exactamente. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que también es muy fuerte del otro lado
Y el argumento es muy sólido del otro lado. Sí, también, sí, ¿no? es absolutamente comprensible. Pero es una cuestión que no está en nuestras manos. Está en manos de que, bueno, en el futuro se modifique o no se modifique la legislación. Es decir, no, eso no estoy hablando ni a favor ni en contra. Lo cierto es que, como vos decís, y yo te lo había quizás un poquito adelantado, sí hay un clamor social en ese sentido, sobre todo en los delitos culposos, ¿sí? Claro. Porque recordá que la pena máxima es de 6 años, ¿sí? Es decir, yo no puedo poner 7 años, Claro. Voy preso, ¿sí? Recordarás este juicio que fue el de los 2 chicos que salían de Manus, que vos lo mencionaste recién. Sí. Yo integré ese tribunal, aplicamos la pena de 6 años de prisión, de cumplimiento efectivo, y creo yo que debe ser, no sé si la única, en aplicar la pena máxima Claro. a un delito de esta No naturaleza. es algo habitual. No solamente no es habitual, sino que es... Y aún al colectivo social le parece poco. Exactamente. Y uno entiende que le parezca poco también. Claro, hay que ver qué pones qué sí. pones en la balanza para determinar si es poco o es mucho. Vamos a decir, 2 víctimas. Sí, la verdad, Claro. salgo del papel de juez. Me pongo en el papel de una persona en la calle que está comentando con otra. Pero a ver, son 2 personas, son 2 víctimas. Ahora, la ley dice esto. O sea, no nos podemos, si queremos tener una sociedad que respete las leyes, que respete la Constitución, que seamos democráticos, bueno, tenemos que atenernos a lo que nos está indicando la ley. Le agradezco un montón, doctor Gaimaro Pozzi, por la franqueza con la que hemos podido conversar de un temas que son delicados y sé que están acotados por esto que usted menciona, ¿no? La norma, en definitiva, que es lo que usted tiene que garantizar que se cumpla, ¿no? Bueno. La norma. Gracias por haber aceptado la invitación. Te agradezco, muchas gracias. Muy bien. Bueno, cuando volvamos vamos a hablar del Ironman, algo que tiene que ver con otras cuestiones de la vida, pero que va a ser un tema también para los barilochenses porque se viene una jornada con prácticamente toda la calle anulada y demás, y gente que está muy entusiasmada por correrlo, por verlo, por disfrutarlo. Como siempre, estos 2 hemisferios de un Bariloche que convive de esta manera también, ¿no? Ya venimos con eso.